Bueno, buenas tardes a todos. Les saludo, son las 1:15 y 1:20 aquí en Bogotá, Colombia. Espero que todos estén muy bien. Bueno, voy a ser súper puntual. La presentación va muy enfocada a cómo pueden ustedes administrar todo lo que se les puede desencadenar luego de ir conociendo a lo largo del día de todo el potencial que puede ofrecer Office 365. En la medida en que vamos conociendo qué trae la plataforma y sobre todo en educación, qué pudiéramos hacer solucionando no solamente frentes netamente académicos para el aprendizaje de los estudiantes y para claramente el desarrollo de los contenidos de los profesores, muy seguramente también podemos encontrar cómo Office 365 puede resolver muchas necesidades orientadas a la operación, la parte administrativa, la parte de activos fijos de una institución, universidad, entidad educativa, y claramente la operación. Entonces, si bien es cierto que Office 365 tiene todas esas capacidades, es muy pertinente poder ser conscientes de qué se nos desencadena a nivel de administración de la infraestructura y cómo podemos orquestarlo y cómo podemos administrarlo de manera eficiente. Por ello, incluso hoy los acompaño no con una, sino con dos sesiones. Y me quiero enfocar a Power Platform, que es una de mis especialidades. Y tiene mucho que ver con algo que se llama el framework o el marco de trabajo de la adopción. Así que el Power Platform Adoption Framework, más que ser una iniciativa de buenas prácticas, llamémoslo teoría, esta teoría se puede llevar a la práctica con soluciones de Microsoft también. Es decir, hay alguna herramienta que Microsoft tenga para que pongamos en práctica todo lo que la teoría del framework nos dice. La respuesta es sí y se las voy a enseñar. Pero obviamente me voy a presentar. Soy Mayra Vadillo, yo soy MVP en Business Applications. Llevo ya más de 11 años trabajando con la plataforma. La conozco desde el año 2010 y desde el año 2013 colaboro como contratista abierto con Microsoft Colombia y otras subsidiarias, apoyando a clientes, socios de negocios y claramente al mismo fabricante. Esa figura me ha permitido trabajar en proyectos que van desde Miami hasta Uruguay y España, conociendo clientes de todas las verticales, en proyectos de todos los tamaños y más que resaltar lo que he podido quizás aportarles a ellos, es lo que ellos me han aportado en el aprendizaje de muchas industrias que hay. Pero sobre todo, incluso casualmente esta mañana estaba trabajando, que estoy configurándole un COE para un cliente. Incluso creo que estuve pegada al techo porque desde las 9 de la mañana se rompió la fibra óptica de mi estudio, estuve sin red y estuve en el dilema en qué hacía para poder cumplirles. O me iba para un Starbucks o como resolvía, me lo resolvieron. Afortunadamente estaba lo del el operador de telefonía y volvieron y sellaron la fibra óptica. Entonces, lo que me ha dicho la experiencia de lo que voy conociendo, cuando uno está ya en ese trabajo, no solamente se enfoca al producto en sí, no solamente se relaciona con el área de TI, porque sería muy equívoco pensar que estos enfoques consultivos de los que trabajamos diseñando arquitecturas para los clientes, solamente interactuamos con tecnología. No, creo que eso sería un error. Creo no, sé que es un error. Realmente poder ayudar a una organización es involucrarnos en toda la operación, desde la gerencia hasta la portería incluso. Y en esas mismas dinámicas he venido convenciéndome de cómo el éxito no solamente está en enseñar la herramienta o no solamente el éxito está en que unos pocos lideren iniciativas de qué pueden construir con Office 365. Se vienen muchísimos retos a nivel de cómo controlamos lo que los usuarios quieren hacer, cómo podemos controlar lo que ya hicieron y cómo esto nos afecta en nuestra infraestructura. Y más ahora con los cambios que ha tenido Microsoft Teams. Entonces, de todo ello, cada vez me convenzo más de lo pertinente que es trabajar los escenarios de un framework de aplicación de Power Platform para la adopción
Y por adopción, por favor, no lo entiendan como aprender, es decir, no lo entiendan o lo interpreten como el curso de aprendizaje que Power Apps, que es Power Automate. No. Adopción me refiero es cómo la organización adopta Power Platform para resolver problemas. Entonces, en pantalla ven mis datos de contacto y me voy a ir directamente a un tema de contexto. Hoy su Office 365 educativo, como cualquier otro Office 365, no solamente cuenta con las soluciones de base orientadas a las comunicaciones, como correo, como reuniones y chat y videollamadas. No. Office 365 es mucho más que una solución para mensajería, una solución para reuniones, una solución para correo electrónico y claramente mucho más que una solución para almacenamiento de archivos, los cuales realmente los archivos empresariales o en este caso los archivos institucionales no tienen que administrarse en un OneDrive, sino mínimamente en un SharePoint. Entonces, dicho todo esto, Microsoft 365 hoy tiene otro conjunto de productos muy enfocados a construir aplicaciones empresariales que resuelvan, en este caso, problemas que digitalicen la operación educativa desde la misma enseñanza, pero también desde la parte administrativa y operativa. Entonces, ¿qué tenemos hoy dentro de Office 365? Rápidamente repasemos. Primero que todo, cuando ustedes empiezan a interactuar, que su suscripción tiene, además de todos los productos conocidos como Exchange, OneDrive, SharePoint, Office Online y Teams, y sobre todo cuando empiezan a conocer que Teams no es solamente para hacer chat, programar reuniones, que tiene un calendario. Ustedes van conociendo especialmente que vienen productos muy especiales como lo son Power Apps, Power Automate. Y si lo van conociendo también y quieren hacer una suma de licenciamiento, pueden trabajar con Power BI para hacer reportes, para análisis e inteligencia del negocio. Entonces, una vez uno empieza a conocer todo lo nuevo, todo eso adicional que me ofrece Office y Microsoft 365, venimos a un reto de qué implementamos. Muchas veces en los ambientes educativos la implementación no solamente tiene que quedarse en un tema de cómo colocar una School Data Sync para implementar salones o los Teams Rooms para los contenidos, las clases y demás. No. Eso apenas cubre un pequeño proceso del negocio y es cómo le facilitamos a los estudiantes que se organicen mediante unos equipos en Teams y que esos equipos corresponden a una materia y que todo ese armado de equipos sea muy coherente a la programación curricular académica de un periodo académico, valga la redundancia. Pensemos en algo más macro y es la operación. La operación tiene que ver con la planeación de los modelos de calidad de la institución, algo para administrar los laboratorios, los préstamos de biblioteca, algo para administrar los activos fijos como los aires acondicionados, los salones, ascensor si lo tienen, en fin, todo lo que es activo y por lo cual necesitamos hacer supervisión, mantenimiento, reparaciones, inventario o préstamos. Entonces empezamos a descubrir cómo quizás SharePoint puede ser una solución. O empezamos a soñarnos un montón de necesidades que podemos resolver haciendo una aplicación gracias a Power Apps. Y empezamos a profundizar en que Power Apps podemos construir una base de datos en Power Apps. Incluso, el año pasado cuando empezó la pandemia, hice muchas implementaciones para clientes en Centroamérica y el Caribe. Y mi sorpresa fue cómo eran clientes que no tenían un sistema de información académico tradicional sistematizado como lo conocemos. Entonces ahí empezamos a ver oportunidades de cómo muchas operaciones se resuelven, pero todavía no están modernizadas o digitalizadas. Entonces, cuando empezamos a conocer todo el potencial de soluciones como Power Apps o Power Automate, empezamos a decir, oiga, ¿por qué no hacemos entonces
nuestros sistemas de información académicos, nuestros sistemas de información de evaluación de docentes, nuestros sistemas de información para la planeación académica y sobre todo todos los modelos de calidad que se les deben entregar a los entes de control de un ministerio o secretaría de educación. Entonces identificamos que la solución y la respuesta es Power Apps. Y también empezamos a ver cómo un Power Automate nos puede resolver muchos modelos orientados a crear información, actualizar información, eliminar información, ya sea datos o archivos, o por qué no, que cuando se ingresa una información, la información se convierta a un documento PDF que enviemos por correo electrónico automatizado. Y si nos vamos un poco más allá, empezamos a proyectar temas de ciclos de vida, como por ejemplo aprobaciones, recordatorios o correos electrónicos personalizados, entre los muchos casos que uno puede imaginarse que puede construir en Power Automate. Y entonces empieza uno a darse cuenta que genera un montón de situaciones en las que si más personas saben que esto existe, bueno, vamos a tener muchas personas con muchas iniciativas pensando en todo lo que pueden hacer. Entonces, ya se sale del foco de que una implementación sea una responsabilidad o una iniciativa del área de TI. Ustedes se van a dar cuenta cómo, entonces, administrativos, profesores o hasta estudiantes, es decir, todos aquellos que sean entusiastas, empiezan a implementar. Y luego de que implementamos, tenemos que entender que tenemos que administrar. Y segundo, cuando crecemos, muchas veces una solución que construimos, queremos que crezca. Le asumamos un agente virtual, un bot, para que entregue preguntas, respuestas frecuentes. Crecemos en términos de, por ejemplo, una universidad en el Cono Sur tiene un sistema de información personalizado, pero que no se integra con Office 365. Entonces, muchas veces, cuando soñamos y nos imaginamos cómo Office se pudiera hablar, integrar con sistemas que tenemos ya, llámese sistemas heredados o sistemas modernos o no modernos, empezamos a imaginarnos cómo podemos integrarlos. Entonces, cuando crecemos, queremos crecer de la mano con productos también Microsoft, como por ejemplo, un agente virtual de Power Virtual Agent. Queremos crecer, por ejemplo, con analítica en Power BI. Queremos crecer con un RPA, que hace parte de Power Automate. Queremos crecer quizás con un tema de Document Automation, Process Advisor, o queremos crecer con inteligencia artificial de la mano de AI Virgin. Entonces, todo esto nos lleva a una cosa. Hoy tenemos los siguientes productos en Office 365 que se apalancan con los demás servicios que están presentes en Office 365. Tenemos entonces para hacer reporte un Power BI. Tenemos para hacer aplicaciones un Power Apps. Tenemos para construir agentes virtuales, por lo menos la versión para Teams nos sirve, pero si quisiéramos que ese agente virtual o bot funcionara en nuestra página web, por ejemplo, o en nuestro fanpage de Facebook, o a través de un sistema diferente a lo que es Teams, tenemos la versión premium de Virtual Agent. Pero debemos también reconocer que el gran artífice de la magia de estas tres plataformas, de alguna u otra manera, siempre va a ser Power Automate, que es el que nos genera los flujos de trabajo para automatizar. Ahora, dentro de todo ese escenario, cuando empezamos a diseñar, todo el mundo empieza a generar ideas, todo el mundo empieza a tener casos de uso y a decir yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No podemos perder el control. Nada más imagínense a una orquesta filarmónica. Tenemos muchas personas hábiles con el trombón, con la flauta, con el violín. Imagínense donde todo el mundo quisiera tocar a su manera una sinfonía. No, para eso existe un maestro que dirige la orquesta y los va todos dirigiendo. Esto tiene que volverse también nuestra orquesta filarmónica de usuarios en una organización. No se pueden mandar solos. Sus iniciativas tienen que estar centralizadas y debe existir un centro de monitoreo, un centro de supervisión, pero sobre todo un centro de aprobación. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a conocer que los conectores de los datos están abiertos. Y siempre insisto, tener más de 340 y tantos conectores
Son 340 y tantas posibilidades en las que los usuarios entusiastas pueden estar sacando información sensible. Las instituciones educativas también están obligadas a cumplir normas de tratamiento de datos para la conservación y para la eliminación y sobre todo información sensible de menores de edad. Entonces, por allí debemos saber cómo administramos los conectores de modo que no se vuelva nuestra puerta por donde se fugue la información. Luego empezamos a identificar que una solución muy robusta y muy útil para la institución, quizás lo más económico en tiempo, dinero y desarrollo y costos de integración, puede ser exponerla como un portal de Power Apps. Entonces dice uno, ¿qué necesitamos? ¿Qué podemos impactar? ¿Cuánto nos va a costar? Luego empezamos a ver de pronto los administradores que estamos probando inteligencia artificial en nuestras soluciones, o qué tal que tengamos un montón de usuarios haciendo pruebas con versiones de 30 días de ley arbitrio, haciendo soluciones pensando que ya las tienen disponibles. Y ojo, esto no se trata que entonces la solución vaya a ser que configuro mi tenant para que los usuarios no se suscriban a versiones de prueba de producto. Yo no soy amiga de esa práctica, porque tampoco la administración implica generar fricción en las personas, porque se contradice mucho con que queremos que desarrollen habilidades, queremos que innovemos, o sea, eso no va, no es coherente. Y luego tenemos otra situación. ¿Será que cuando empezamos a trabajar con inteligencia artificial, cuando empecemos a trabajar con RPAs, o cuando empecemos a trabajar con portales, o nuestra solución mejor la diseñamos en lugar de una aplicación basada en lienzo y nos vamos por una aplicación basada en modelo? Entonces, todo va a apuntar a que administremos los datos en Dataverse, que es el motor de base de datos de Power Platform. O peor aún, esta reflexión no la estamos teniendo como administradores de TI. Resulta que los usuarios están tan entusiasmados porque están enamorados tanto de Teams, que entonces todo el mundo está haciendo equipos de Teams, y resulta que la gente empieza a descubrir que existe Power Virtual Agent y hacen bots. Resulta que cuando usted hace un bot, el bot se lo asocia a un equipo y automáticamente por eso se desencadena un entorno. Y lo mismo va a suceder cuando tenemos muchos usuarios enamorados de Teams, creando equipos y en cada equipo desplegando aplicaciones preconstruidas como lo son hitos, como lo es inspection surveys, como lo son los boletines. Hay más de, creo que ahorita preconstruí hace como unas 10 a 12, pero en GitHub tenemos hasta 40 y tantas. Creo que son como 40, pasan las 40. Entonces, lo que hoy debe saber un administrador es, cada vez que ahora en Teams estamos desplegando aplicaciones, incluyendo los bots, ya sean preconstruidas o hechas manualmente, automáticamente se desencadena un entorno. ¿Y qué es un entorno? El contenedor que me agrupa los activos, como por ejemplo la cantidad de flujos de trabajo, las aplicaciones, los agentes virtuales y los portales. Entonces, se nos va a disparar los elementos para administrar. Y para administrar tenemos que tener en cuenta que hay que administrar recursos. Almacenamiento por registros, almacenamiento por archivos, almacenamiento por logs. Y luego tenemos que tener presente otra cosa. Si nos están fugando la información, hemos implementado alguna directiva, una DLP. Entonces, toda esta historia romántica de la Power Platform, quizás para no perder el romanticismo de lo que podemos hacer con plataformas de low code, es no perder de vista la parte administrativa, supervisión y gestión. ¿Por qué? Porque todas las aplicaciones, todo lo que ustedes construyen en Power Platform están generando más datos. Y más datos, ya sea a través del chat, a través de la aplicación o a través de la automatización de los informes para que se sincronicen y obtengan mejor sus actualizaciones de visualización. Entonces empieza uno aquí a descubrir cómo se va creciendo esto como una bola de nieve. Y viene otro punto. Hoy, cada usuario tiene en su licencia un apps y un automate. Y tiene un Teams. Y por tener Teams tiene toda la capacidad de desplegar aplicaciones preconstruidas, de desplegar bots. Y vuelvo y les digo, esto no se trata de que ustedes simplemente deshabiliten el servicio o prohíban. No,
No, no, no. De cómo ustedes pueden administrar una adopción controlada, partiendo de que cualquier cosa que quieran desarrollar, usando Power Apps o usando Power Automate, todo por favor suéñenselo y planéenlo en 3 niveles de madurez. El primer nivel de madurez es empezar con algo, construir cimientos. Cuando usted construye cimientos, está utilizando las cargas de trabajo que están hoy en su Office 365. Cuando usted sacan esto a la operación, tienen que controlar quién está construyendo las aplicaciones. Porque puede ser que usted haga las propias que están planeadas. ¿Y qué pasa con los usuarios que quieren hacer sus propias aplicaciones, sus propios flujos de trabajo? Van a ser personas que necesitan tener soporte, necesitan que alguien les supervise y no por un tema de vigilancia y restricción, es por un tema de ayudarlo en el crecimiento y que sus necesidades se mantengan siempre resueltas y que no llegue un momento en el que lo que estaba resolviendo para el negocio que le beneficia, resulta que no tiene recursos disponibles para ejecutarlos. O que estaba trabajando en una versión de prueba y nadie se lo dijo porque no tiene por qué entenderlo. Eso lo tiene que entender y dominar el área de TI. O los champions. Cuando usted saca una solución en operación, empieza a añadir profundidad. ¿Qué es añadir profundidad? Sumarle otras cargas de trabajo de Office 365. Es decir, le pone en práctica otros productos de Office 365. Y llega un momento en que su aplicación llega a un tercer nivel de madurez donde usted necesita ampliarlo. ¿Qué quiere decir? Yo escalo esto hacia otra nube como Azure, yo escalo esto hacia otra nube como Dynamics, o yo la escalo hacia un tema de Modern Workplace, o yo la escalo mediante agentes virtuales para automatizar las interacciones. Entonces, los 3 niveles de madurez es qué tipo de productos yo voy introduciendo. No hay nada más frustrante que ver una organización donde todo el mundo hace lo que quiere y nadie sabe lo que está pasando, ni siquiera el administrador. Entonces, una manera de poder mantener el control y la gobernanza es aplicar un Power Platform Adoption Framework. Esto no es más que tener unas buenas prácticas de planeación, de diseño y sobre todo de administración. Cuando usted está cuando ya se embarcan en este mundo, usted tiene que identificar una serie de soluciones. Tiene que planear, es momento de ir a otros productos como por ejemplo Document Automation. Muchas veces este tipo de revisiones he visto cómo empiezan a conocer las más otras áreas que el área de TI por una falta de comunicación y de control. Me voy a saltar un poquito acá para ir concluyendo y pasarnos a las demos. Voy a resumir en esto. ¿En qué consiste el Adoption Framework? ¿Bien? Y qué es, para que me puedan entender mejor qué es la implementación de un COE. Entonces, el Adoption Framework no es más que un enfoque que les ayuda a poder diseñar de principio a fin cuál es la práctica para adoptar una tecnología basada en Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Virtual Agents y todas sus funcionalidades como RPA, AI Builder, Document Automation, Virtual Agents Premium, y que lo puedan ir escalando en una línea de tiempo. Primero que todo, los beneficios de este framework es poder tener un marco de administración, una consola donde ustedes puedan monitorear, que puedan tener herramientas donde puedan ir gestionando los proyectos, donde puedan tener una herramienta donde escuchen a las personas. ¿Qué es escuchar a las personas? Que cada persona de la organización que tenga una idea de qué quisiera resolver, la pueda expresar en una herramienta y que entonces ese centro de excelencia lo ayude a construirla. Y por ayudar a construirla no me refiero específicamente a que la haga, es a que le ayude a seleccionar la mejor herramienta.
Porque muchas veces las personas tienen una perspectiva muy acotada y podemos quizás apoyarnos en personas con una perspectiva más amplia y encontrar una mejor solución, ya sea por eficiencia, por costos, por tiempo de construcción. Claramente, esta es una herramienta que le permitiría a la organización tener un control de los costos. Es decir, muchas veces, y he visto cómo por la falta de comunicación, desconocen que la organización quizás esté buscando un producto de tercero, negocian, compraron, y cuando alguien dice, ay, yo ya estaba haciendo un proyecto A con lo que tiene Office 365, pues gastaron un dinero innecesariamente y esta persona pues perdió por su oportunidad de generar valor al negocio. Entonces, esto es un marco de trabajo que nos ayuda a tener una mejor comunicación, que nos permite claramente poder impulsar la adopción de la organización, poder tener una gobernanza de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y sobre todo vigilar que esto no nos genere algunas debilidades en términos de seguridad y en sobrecostos. Y prácticamente esto nos permite cómo poder ayudar a las personas y entrenarlas, qué es lo que las personas necesitan, qué es lo que las personas necesitan aprender. Por ejemplo, este año estuve 2 meses en Medellín haciendo unos proyectos con unos clientes, estuve todo abril y todo mayo, y habíamos estado en enero también con otros clientes. Es que es un holding empresarial, y me causa mucha curiosidad cómo le he visto a ellos unos picos de aprendizaje, y recientemente temas tan sencillos que yo dije, pero si esta persona ya lo sabía, porque está haciendo mal la práctica. Entonces empieza uno a identificar que necesitan unos ciclos constantes de madurez para la adopción y el aprendizaje. Cosas como recuerda que el flujo de trabajo no se ejecuta así, recuerda por favor que ese tipo de flujo de trabajo no la construyalo con una cuenta de servicio que tiene la organización, recuerda por favor que esta lista se despliega de esta manera, cosas tan sencillas que solamente obedecen a la persona se le olvidó, la persona olvidó, la persona no lo sabe. Entonces, esa debilidad de aprendizaje también la podemos ir controlando en un centro de excelencia. Ahora, prácticamente, esto lo que me ayuda es a poder planificar las migraciones. Muchas veces podemos tener que pensar migrar datos de un sistema a un Dataverse o de Dataverse a un SQL Server, por ejemplo. Tendremos que tener presente el volumen. Estamos trabajando en Dataverse, estamos trabajando con SharePoint, tenemos suficiente almacenamiento, capacidad para almacenar los datos, poder identificar la criticidad de soluciones o si las aplicaciones están teniendo un mal performance o un mal rendimiento, los flujos de trabajo ya no se disparan. Por ejemplo, si alguien construyó un flujo de trabajo programado y si el flujo de trabajo no se está ejecutando y nadie se ha dado cuenta, ¿cómo poder tener visibilidad de ello? O simplemente por tener presente qué necesitamos para mejorar las buenas prácticas y guiar a los usuarios. El framework se enfoca en lo siguiente. Primero que todo, que las personas puedan arrancar con prototipos. ¿Y esos prototipos cómo arrancan? El que tiene la idea, la expresa, la escala, recibe retroalimentación de cómo poder hacer mejor su solución. El siguiente paso es entonces construir una aplicación. La parte visual, la parte lógica, la parte de almacenamiento de datos, todo lo que le permita ingresar la información en el tiempo eficiente y que le llegue a las personas correctas cuando la necesiten, cuando las quieran consultar. El tercer paso es poder analizar qué cargas de trabajo le voy agregando a mi aplicación. Hoy quiero arrancar solamente con que los usuarios carguen los datos y esto me replica la información, reciba aprobaciones y unas notificaciones. Más adelante le vamos agregando entonces otros flujos de trabajo con otra lógica. Quizás más adelante nos enfocamos a que la información se genere y se convierta en PDF y que ese PDF se mueva a una carpeta. Es decir, hacer una hoja de ruta de la adopción de esa solución que estamos construyendo. Y recuerden, adopción ya no es solamente hablar de cómo aprendo mejor y cómo memorizo qué hace cada botón. No, adopción es cómo adopto un producto que construí usando Power Platform dentro del negocio. Un cuarto punto es toda la parte de la administración.
cómo lo implemento, cómo lo administro, cómo le doy gobernanza en términos de auditoría, en términos de rendimiento y performance. Y por último es cómo lo puedo seguir monitoreando en el COE, que es el Centro de Excelencia de Microsoft. Entonces, vamos a mirar la práctica. Recapitulemos. ¿Cuál es el enfoque que les traigo con esa sesión? Hoy, Office 365 tiene una gran gama de servicios. Dentro de esos muchos servicios, hay uno bien particular que se llama Microsoft Teams. Microsoft Teams hoy no solamente es una aplicación para hacer chat, ni programar reuniones, ni mucho menos, tampoco llega hasta el escenario de crear equipos, no. Hoy, Teams, además de todo lo anterior, yo en Teams puedo hacer un agente virtual, un bot, con Power Virtual Agents for Teams. Hoy en Teams, en un equipo de Teams, puedo desplegar una aplicación preconstruida o hacer una nueva aplicación, así trabajando con Power Apps y trabajando con Power Automate. En esos últimos casos, cada vez que yo hago una aplicación en blanco o despliego una preconstruida y se la asocio a un equipo de Teams, y lo mismo aplicaría para un agente virtual, yo le estoy desencadenando a la organización un entorno dentro de Power Platform. Se las voy a ir mostrando. Segundo escenario. En la medida que la gente empieza a conocer y a enamorarse de la promesa de valor que representa Power Apps y Power Automate, todo el mundo en su organización va a tener ideas y todo el mundo va a hacer sus propios pinitos. ¿Qué es lo peor que puede pasar y es muy frecuente? Que todo el mundo arranque con algo y lo abandone. Segundo, que las personas que sí concluyen su iniciativa, es decir, su flujo de trabajo, su aplicación, quizá lo estén haciendo de una manera que desconozca la administración y pueda hacer que comprometa recursos en términos de almacenamiento, o esté comprometiendo la seguridad, o que esté trabajando sobre un ambiente de prueba y lo desconozca. Entonces puede ser que esté probando una versión avanzada de apps, de Automate, o peor aún, tenemos una persona muy entusiasta que logró hacer algo que generó valor al negocio, pero desconocía que ese RPA o que ese AI Builder cuesta y que tiene que comprar algo adicional y después de 30 días ya no lo va a poder usar. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden presentar y no pueden ser de desconocimiento de la administración del Office 365. Les voy a mostrar el escenario. Primero que todo, cuando uno está en Teams, uno en Teams tiene una plataforma que se llama Power Virtual Agents. Entonces, cuando un usuario construye un agente virtual, ¿qué es un agente virtual? Son esos robots que simulan una persona humana que lo está atendiendo. Entonces, imagínense un bot que esté en Teams para que le responda las preguntas a los estudiantes de una materia. Entonces, imagínense tener a más de 5 profesores haciendo bots y que ellos digan, voy a hacer un bot para cada materia. ¿Cuántas clases puede tener un profesor, caramba? Entonces, nada más proyecten esto. Si ustedes implementaron School Data Sync, ¿cuántos equipos hoy tienen? Ahora imagínense un bot por cada equipo de Teams. Entonces, aquí les voy a mostrar los bots. Solamente quiero mostrarles que el bot se asocia a un equipo. Estos bots están asociados a estos 3 equipos, 1, 2, 3 y 4 equipos de Teams. Cuando una persona trabaja en un equipo específico, y le despliega una aplicación de las preconstruidas por Microsoft, le va a desencadenar un entorno también, y ya vamos a repasar qué es un entorno. Vamos a decir que yo para él quiero la aplicación de inspección de sitio. Una aplicación en Teams, para que se instale, se tiene que asociar siempre a un equipo de Teams. Y recordemos que un equipo de Teams es un grupo de 365. Y recordemos que un grupo de 365 es un ambiente de SharePoint con conexión de Teams.
donde tiene un sitio, tiene una biblioteca de documentos, tiene un planner, tiene un OneNote, tiene 7 elementos predefinidos. Listo. Entonces, cuando un usuario hace esto en sus equipos de Teams, y vuelvo y les digo, la solución no se trata de que prohíban crear equipos de Teams. Se trata de cómo administro en un ambiente controlado. Entonces, ese es un escenario. Piensen en muchas personas en Teams haciendo esto. Creando equipos o en los equipos que ya tienen donde son propietarios, desplegándoles aplicaciones. Desplegándoles o asociándoles un agente virtual. ¿Bien? Entonces, cuando estamos en ese escenario, les voy a mostrar el administrador de Power Platform. Se recomienda que como mínimo uno como administrador de Office 365 y de Power Platform deba tener 3 entornos. Uno de producción, mínimo uno de producción, uno de pruebas y uno de desarrollo. Esos entornos son los contenedores donde agrupamos recursos como las aplicaciones que tenemos, los flujos de trabajo que tenemos, los portales, las aplicaciones de lienzo, las aplicaciones basadas en modelos, los RPA, o sea, todos los desarrollos que hacemos con los productos de Power Platform los vamos agrupando en un entorno, lo vamos asociando. Entonces les voy a mostrar aquí el administrador de Power Platform. El de Power Apps y Automate es el mismo. Los dos apuntan al mismo lugar. Miren que para el equipo de Teams que acabo de desplegarle la aplicación, miren lo que me acaba de decir. El nuevo entorno del proyecto sí se ha creado correctamente. Es decir, por haber desplegado esta aplicación en el equipo SIS, que es este proyecto SIS, esa aplicación está consumiendo un conector de Teams, de Planner y de perfil de usuarios de Office 365. Entonces, por hacer esto, tengo acá unos entornos. Entonces, imagínense en una institución educativa donde el número de usuarios es bien significativo. Todo el mundo haciendo, nada más viéndolo desde el punto de vista de bots y agentes y aplicaciones en Teams. Entonces, van a poder diferenciar el tipo de entorno, porque afortunadamente los que uno hace como administrador, uno los pone de cualquier manera menos Microsoft Teams. Los entornos de Microsoft Teams solamente se generan desde Teams por parte de un usuario. Entonces aquí pueden diferenciar los que tengo, mi ambiente de desarrollo, mi ambiente de producción, y aquí están viendo entonces, pues, lo que tenemos. Claramente, entonces el administrador, cuando empieza a analizar, puede ver cómo está el consumo de su base de datos, dependiendo de los entornos que estén desplegados. Los entornos de Teams. Por ejemplo, muy seguramente a todos hay una capacidad específica de 2 GB y todos los entornos están en este momento con esta alerta de superen la capacidad. Eso se puede resolver, claro que sí, con almacenamiento adicional, incrementando. Esto es lo que tengo en mi Dataverse, lo que tengo en ambientes de pruebas. Ahorita no tengo nada en el Sandbox. Entonces, si ustedes miran esto, a nivel de administración, quizás eso no me dice mucho realmente. Yo puedo analizar, por ejemplo, qué aplicaciones tengo y quién es el propietario. Esperemos que cambie un momento, por favor. Un momentito. Entonces,
Esto solamente me dice, mire, esas son las, a nivel general, sus aplicaciones están siendo usadas en este tipo de visualizadores. Esto es la ubicación geográfica desde donde están sus usuarios. Aquí todo me marca Colombia. Esos son algunos mensajes de error de sus aplicaciones. Esos son los conectores que están consumiendo sus aplicaciones. Veamos un momento esta. Es que tiene que cargar unos informes embebidos que están en Power BI construidos. Esperamos que cargue, es un poquito demoradito. Tenemos un poco de paciencia. Está demoradito, puedo mirar mientras el rendimiento del servicio. ¿Qué son los conectores? Todos los elementos que se están usando para construir la aplicación que consuma servicios. Entonces, un conector puede ser el de Teams, puede ser el de SharePoint, puede ser el de Planner. Todos los elementos que usé para asociar en una aplicación o en un flujo de trabajo. Vamos a ver si aquí ya me lo cargo. Así no podemos avanzar. Me está mostrando mucho. Puedo mostrar. Lo más lejos que me... Ojo, y miren también esto. Lo más lejos que puede mostrarme esta consola de administración son 28 días. Le puedo decir, mire, muéstreme este entorno o muéstreme de pronto este otro entorno. Ah, bueno, ya me cargó unos conectores ahí. Bien. Sin embargo, lo mismo lo puedo visualizar como Power Automate. Pero ¿qué pasa? Ahí yo solamente estoy viendo las cosas después de. Yo desconozco quién fue el que lo hizo, por qué lo hizo, qué quería. O sea, toda esa parte previa no la estoy viendo. Es como el dicho de, aquí solamente me están informando qué hicieron y yo solo monitoreo. Entonces les puedo mostrar realmente cuál es el enfoque del COE. Mire, ¿qué es el COE? El Centro de Excelencia de Microsoft. Es un conjunto de componentes que son aplicaciones preconstruidas, paquetes de informes en Power BI, un conjunto de flujos de trabajo ya preconstruidos. Claramente que eso lleva a una implementación, saca canas, lo despeluca uno de verdad el starter kit, pero lo supera uno. ¿Por qué? Porque hay que validar los conectores, hay que volver a validar permisos. El punto específico es que el centro de excelencia es un paquete. Es un paquete compuesto por aplicaciones, son los que se importan como soluciones en Power Apps, un conjunto de paquetes de soluciones de flujos de trabajo que se importan en Power Automate, dos paquetes de aplicaciones de Power BI que se importan como un conjunto de informes preconstruidos donde yo no tengo que pensar en el diseño, en la lógica, sino simplemente es cómo lo desempaqueto, cómo lo conecto a mis datos, cómo hago las configuraciones específicas para que tome mi ambiente, es decir, que tome mis credenciales de administración, donde yo pueda validar las variables de entorno. Las variables de entorno son las que se necesitan para que la aplicación funcione conforme está diseñada previamente. ¿A dónde nos lleva ese centro de excelencia? Entonces se los voy a mostrar en este momento. El centro de excelencia nos lleva a... Un momento. Primero que todo, para que el centro de excelencia lo podamos implementar,
tenemos que hacerlo obviamente como un administrador de Office 365 global, consoles de administración de Power Platform. Nos va a demandar crear un entorno especial, un entorno dedicado solo a la supervisión. Por eso aquí están viendo que es el entorno para el COE. Incluso les estoy mostrando uno que le estoy configurando a un cliente aquí en Colombia. Ahora, de esto, yo empiezo a desempaquetar las soluciones. ¿Esas soluciones en qué consisten? Entonces, por ejemplo, quiero que comparen la vista de administración que les compartí hace un momento con este ambiente en el que yo voy a poder gestionar, espere que se me la pantalla, un momento, porfa, que te abiertas todas para ganar tiempo. Eso. Bueno, vamos acá. Este es un gestor para poder planear y poder definir quiénes son los constructores de aplicación. Prácticamente donde yo estoy llevando un control de los proyectos de despliegues que han reportado nuestros usuarios. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ver cuáles de los proyectos están en despliegue, cuáles están aprobados, cuáles están rechazados, cuáles están en pendiente. Puedo buscar proyectos. Un proyecto, entonces, ¿cómo lo va a colocar una persona? Le da un nombre, le da la descripción. Esto es lo que no solamente lo administra alguien desde la oficina de TI o muchas empresas, por ejemplo, donde estamos implementando eso, son organizaciones que quieren tener un área que se encargue de supervisar todas las iniciativas para construir soluciones en Power Platform. Entonces, aquí donde vamos gestionando esos proyectos y cuáles se pueden hacer, cuáles para priorizar y armar esa hoja de ruta. Yo le podría decir, por ejemplo, Microsoft 365 Starter Deck. Entonces, podríamos decir que esta es una aplicación para controlar los activos fijos de la institución educativa. Donde podamos controlar lo que está en el laboratorio de química, en el laboratorio de física, bueno, todos los laboratorios que tenemos, los equipos en bibliotecas, salas de cómputo, oficinas, todo lo que sea hardware, maquinaria, todo por lo cual se compra y se tiene que tener un control de activos fijos contable para la administración, renovación, bajas y demás. Y mantenimientos, claro que sí. Y luego de eso ya uno empieza a hacer otras configuraciones para administrar dichas iniciativas. Aquí, porque me está molestando mi cuerpo. Desde aquí yo puedo definir cuál es el estado de despliegue de implementación de una solución. Es decir, voy a asociar dicha aplicación ¿a cuál? ¿A qué entorno? ¿Al de desarrollo? ¿Al de pruebas? ¿Al de producción? O se las voy a asociar de pronto a una aplicación que ya tengo hecha por un usuario. Por ejemplo, esta es una que tiene un usuario que ya la está desplegando, por ejemplo. Aquí le voy a decir cuál es el correo del administrador, cuál es el username del administrador. Si tengo otros componentes, si quiero vincularlo con GitHub para administrar el código, en qué lenguaje lo quiero yo trabajar. Bueno, esas redes están porque recuerden que les contaba que lo que les estoy mostrando es una implementación que estoy ahorita en curso, entonces por eso me está generando este tipo, porque faltan las configuraciones, obvio. Entonces tenemos aquí un administrador de despliegues de aplicaciones de Power Apps. Prácticamente las primeras dos que les estoy mostrando son los centros de administración del ciclo de vida de las aplicaciones. Aquí, ese es el catálogo de aplicaciones. Aquí vamos a poder visualizar todas las aplicaciones de los usuarios y poder ver
qué características tiene, quién es el propietario, cuándo se creó. Tener un control de qué es lo que están haciendo las personas. Desde esta otra solución yo puedo configurar las DLPs. ¿Qué son las DLP? Las políticas de prevención de pérdida de datos. Esto no es más que decir, ¿cuáles de las más de 300 conectores? Creo que ya superamos los 400, lo vi la semana pasada, antepasada. Aquí lo que uno tiene que decir es, de esos conectores, ¿cuáles conectores prohíbo? ¿Cuáles conectores los clasifico como de dato empresarial? Y sobre eso, entonces voy trabajando. Voy a decirle, por ejemplo, que para este, por ejemplo, es el entorno de un champion que tengo, que está manejando las aplicaciones, voy a decirle que para este, adopción y cambio, le voy a colocar una nueva política. Le voy a colocar aquí política, le pongo ese nombre. Y aquí le puedo decir cuáles son, aquí voy a clasificar. Mire, ya llegamos a los 493 conectores. Le voy a decir, por ejemplo, si hay un conector que voy a bloquear. Entonces, por ejemplo, quiero bloquear el conector de Dropbox. Y le voy a decir que los datos que tenemos, por ejemplo, en SharePoint, son para el negocio. Estoy colocando una política, es decir, acabo de clasificar. Por defecto, todos los 493 conectores son no empresariales, es decir, son súper abiertos. Le estoy diciendo que esta política lo aplica para todos los entornos, le voy a decir no, solamente para un entorno específico. Le voy a decir que quiero asociar un entorno específico y le voy a decir que el entorno va a ser entonces este. Entonces, para este entorno le asocié la política que acabo de crear. Y ya con esto puedo ver si ya hay usuarios que tenían aplicaciones, cuáles aplicaciones se impactaron o qué flujos de trabajo se impactaron. Hasta el momento no hay ningún flujo de trabajo impactado, ninguna aplicación impactada. Esto es todo el ajuste que tengo que hacer. Por lo que estoy apenas en la configuración. Aquí también yo puedo configurar los permisos que quiero dar, conceder a los flujos de trabajo de los usuarios. Entonces, este centro de excelencia me permite tener una visibilidad más al detalle, más profunda que lo que puedo lograr en el Power Platform Admin Center, porque él es más holístico, él es más generalista. Yo aquí estoy viendo en detalle quién lo está solicitando, quién es el propietario, cómo se llama el flujo de trabajo, cuál es el ID y qué permiso le voy a conceder. Yo aquí puedo buscar sobre qué entornos están en los despliegues, quiénes son los propietarios y cuáles son los flujos de trabajo que están comprometidos. Este es el centro para dar permisos a los flujos de trabajo y este es el centro para dar permisos a las aplicaciones en Power Apps. Eso es lo que les quería mostrar al principio. Déjenme lo muevo por acá un momento. Esto no. Desde aquí yo puedo controlar los permisos por aplicaciones. Los usuarios que están agregados a una aplicación específica, los accesos que me están solicitando, las cuentas de, si yo puedo desde aquí desplegar unos correos masivos para los usuarios de las aplicaciones, para los que están construyendo aplicaciones de portales, o desde aquí puedo ver lo que he eliminado, qué aplicaciones he eliminado desde acá. Permítanme que esta ventanita, ya. Entonces, cuando ustedes despliegan
el COE, estas son algunas de las soluciones que uno está instalando. Un centro de estado de la solución, la plantilla para aplicaciones de celular, de tableta. Prácticamente con esto usted puede también predefinir una plantilla de la organización con el look and feel, con las fotos, imágenes, colores, para que todas las aplicaciones cuando se hagan tomen esa plantilla. Una aplicación de celular tomará esta plantilla y lo mismo la de tableta. Y con eso estandarizan los diseños. Aquí pueden ver, desde ahí se puede editar el tema y la galería. Y lo que les estaba mostrando ahorita son la librería de los componentes compartidos, el centro de administración del ciclo de vida de aplicaciones para los que construyen, la configuración, el catálogo de aplicaciones, el editor de las políticas de pérdida de datos, las aplicaciones para conceder los permisos a los flujos de trabajo y a las aplicaciones. Y les voy a mostrar este que es el admin que está por acá. En este momento, cuando yo termine de conectar todos los datos al tenant de este cliente, vamos a ver todas las aplicaciones que están creadas. Entonces puedo ver desde aquí el nombre, cómo lo visualizan los usuarios, en qué entorno se asoció, quién es el propietario de la aplicación, la fecha que se creó, la fecha en que se modificó, se lanzó, qué tipo de aplicación es. Es una aplicación de portal, si es aplicación de modelo, basadas en modelos, o es una aplicación basada en lienzo, que son los 3 tipos de aplicaciones que uno construye en Power Apps. Están viendo, quizás los que están familiarizados, se parece mucho a un ambiente de Dynamics. Claro, es que estamos trabajando en un ambiente de Dynamics y no es un cliente que tiene Dynamics. Lo que pasa es que Dynamics, la tecnología de Dynamics está fundamentada en algo que se llama Open Data Model, Common Data Model, perdón. Y es el modelo de datos comunes. Prácticamente estamos compartiendo el principio de diseño, de interfaz que tiene Dynamics y sus soluciones. Pero esto no es un CRM, esto no es un ERP de Dynamics, esto es un entorno que se visualice como todo lo que se visualiza en Dynamics. Entonces, por eso aquí estamos viendo, desde aquí pudiéramos visualizar todas las aplicaciones que están en la organización. Desde aquí pudiéramos ver todos los flujos de trabajo que están corriendo en la organización. Puedo ver todos los entornos que están en la organización. Desde aquí puedo ver todos los conectores que está usando una aplicación, conectores personalizados. Aquí puedo ver todos los agentes virtuales. Esto creo que es lo que más me encanta. Resulta que los bots en Teams solamente los ve el usuario en su sesión. Aquí estoy logrando como un administrador puede ver todos los bots que están en la organización. Todos los flujos de trabajo hechos en escritorio. Alguien que esté probando RPA o simplemente instaló Power Automate Desktop y esté trabajando sin que tenga que ver con RPA, su desarrollo y los logs de auditoría de seguridad. Eso, y aquí puedo visualizar en paneles gráficos la actividad. Por ahora está en blanco porque no tengo datos. Y segundo, ¿cómo lo visualizo en la analítica? Porque ya estoy finalizando mi sesión. Entonces, a nivel de Power BI, yo lo visualizo de esta manera. Ese es un conjunto de reportes ya preconstruidos que solamente lo que debe hacer es que conecta los datos de la organización. Mientras terminamos. Mientras termine de cargar los datos. El COE, entonces, es el conjunto de soluciones que les mostré anteriormente. A la final, todo se concentra en esa gran panel que yo les decía que se visualiza como si fuera un Dynamics. Es mi gran consola de administración del centro ese es el centro de excelencia. Y aquí estoy monitoreando la analítica de lo que mi centro de excelencia está orquestando. Entonces, aquí visualizo los entornos, cuántas aplicaciones tenemos en total, cuántos flujos de trabajo están corriendo, quiénes son los propietarios de las aplicaciones, cuántas tiene, en dónde están las personas,
los propietarios y la cantidad de flujo de trabajo que tienen esas personas. Esas aplicaciones en qué entorno están. Si tenemos conectores personalizados. ¿Quiénes son los que más construyen aplicaciones? Y eso también es importante porque también he descubierto algunas prácticas muy débiles, no voy a decir que malas, pero sí son muy débiles, donde un usuario, por ejemplo, un cliente que yo les digo en otra ciudad, ¿de qué me sirve a mí que yo trabaje con una cuenta de servicios, voy, viajo, construyo, me conecto desde Bogotá y continúo mi trabajo? Si esa cuenta lo que hacen, se comparten los flujos de trabajo hacia el administrador de TI y hacia un usuario. Y yo, ¿pero para qué están haciendo eso? No, es que me parece más fácil hacer los cambios desde acá. Y entonces tuve que llegar al punto de decirles, manden un favor, yo firmo este documento, todo lo que ustedes hagan después de esa cuenta, yo no me hago responsable, no, y ustedes resuelven el problema, yo ya no se los voy a soportar. Porque muchas veces eso hacen los usuarios, se comparten las aplicaciones o se comparten los flujos de trabajo y no hay una documentación y nadie puede identificar quién realizó un cambio que, pues, dañó el funcionamiento. Entonces, esto nos puede ayudar a monitorear. Estos son los conectores personalizados que tenemos, que están trabajándose, los propietarios, los que hacen aplicaciones y flujos de trabajo, y las conexiones que se están usando. De qué departamento, a qué departamento pertenecen. Por eso es importante siempre tener una completa configuración de nuestro Office 365, que los usuarios sepamos llenar los campos de propiedad de los usuarios, porque eso nos puede ser muy útil en otros sitios, en este caso, la utilidad que nos presta en este campo de Power Platform. Entonces, para ir finalizando, porque me pasé 3 minutos. Primero que todo, entonces, Power Platform Adoption Framework es un marco de trabajo que nos indica prácticas recomendadas para la planeación, la implementación, el desarrollo y la administración de soluciones que involucren aplicaciones de Power Apps, flujos de trabajo de Power Automate, bots en Virtual Agents y sobre todo la importancia de cuando esto se empieza a empoderar en manos de todos nuestros usuarios, y sabemos ahora que también se nos desencadena cada vez que en Teams, en un equipo, asocian bots y aplicaciones, cómo yo como administrador tengo una mejor herramienta donde ese framework de adopción la puedo poner en práctica. Es eso. Y vimos que como herramienta se compone de un conjunto de soluciones que se importan en Power Apps, en Power Automate, y un tablero de mando que se visualiza en Power BI. De cara al usuario final, claro, tenemos una aplicación que se instala en Teams para que la persona desde ahí bote ideas. Esos son unos backlogs donde podemos escuchar a los usuarios y que eso se conviertan en proyectos. Entonces, yo les invito a que por favor, contemplen esto mucho para su organización. Esto no solamente es una iniciativa que va para empresas comerciales o privadas, eso también va para empresas de educación. Así que yo les voy a compartir nuevamente mis datos de contacto. Si tienen dudas o preguntas, encantadísima de resolvérselos. Igualmente, para despedirme, ¿qué les digo? Para despedirme les digo lo siguiente, vamos a tomar un break. Yo vuelvo ahora a las 6:30 a otra charla y esa es cómo implementamos una solución que tiene Microsoft para el retorno seguro a nuestros entornos de trabajo. Y hace mucho sentido porque ya poco a poco se está volviendo tendencia el retorno físico a las aulas, a los colegios, a las universidades y ya poco a poco, pues, vamos quitándole la alternancia o el aprendizaje remoto en casa. Entonces, es importante poder mirar qué tiene Microsoft disponible para que nosotros lo podamos implementar y sí lo hay. Se los voy a mostrar
Nos vemos en unos minutos. Les agradezco mucho.